Bienvenidos a todos y a todas una vez más a su podcast teológico Faro Teológico, un podcast de la radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña. Les habla su servidor Rodrigo Valdés. En esta ocasión es una ocasión bastante especial. Ya tenemos con esta el episodio número 13 de este podcast, en el cual vamos a hablar de un tema. Vamos a ampliar todavía más sobre el tema de la niñez y su relación con la teología. Buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando en vivo a través de la señal de radio.uls.edu.sb, nuestra página web, en donde pueden escuchar toda nuestra música 24/7 a nivel nacional e internacional. También saludos a todas las personas que nos escuchan desde la retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube Radio ULS. Estamos en esta ocasión, como es costumbre, con la presencia del licenciado Omar Flores. No, gracias Rodrigo, igual un gusto como siempre compartir aquí en la cabina, y le damos la más sincera bienvenida a Edwin, ¿verdad? Quien es un compañero de labores, ¿no? Está dentro del caminar teológico y a la vez es uno de los referentes principales en el país y en la región en el tema de teología de la niñez. Así que bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Como decía, el coordinador de la licenciatura en teología, el licenciado Omar Flores. Y también tenemos al máster Edwin Mira, quien es máster en teología latinoamericana y es un exponente de la teología de la niñez aquí en la región. Bienvenido, máster Edwin Mira, aquí a la cabina de Radio ULS. Muchas gracias, Rodrigo y Eli Nilsson, por la invitación que me hacen de compartir la teología de la niñez. Es un saludo a todos, ¿no? Muchas gracias, es un gusto pues tener la presencia de ustedes y que también podamos conversar en este podcast sobre los diferentes temas teológicos. En este caso, el tema de Garabatos, teología en clave de niñez. Garabatos haciendo referencia a un proyecto aquí de nuestro profesional Edwin Mira sobre un libro que viene próximamente. ¿Nos puede contar un poco antes de comenzar? Sí, hemos estado trabajando ya desde hace algunos meses en una propuesta de teología de la niñez desde la figura de los garabatos. Sí. Que en español garabatos es una sola palabra, ¿no? En inglés garabatos tiene varias acepciones, pero hace referencia justamente a eso, a incluir también a los niños y a las niñas en el quehacer teológico, como lo iré explicando más adelante. Entendido, y eso es bastante interesante. Vamos entonces a empezar con la temática ya de este podcast. Garabatos, teología en clave de niñez. Hemos hablado anteriormente de la pastoral de la niñez, pero sabemos de que el concepto pastoral, el concepto teología, si bien están relacionados, no son los mismos. Ya habíamos hablado de la pastoral de la niñez en capítulos pasados, pero ahora, ¿de dónde surge la teología de la niñez? La teología de la niñez ha surgido hace poco, sí, realmente, en la reflexión teológica. Por ejemplo, se decía que la neumatología es la cenicienta, ¿no?, de la teología. Algo similar puede decirse de la teología de la niñez. Ha llegado bastante tarde al quehacer teológico y encuentro algunos factores que han contribuido al desarrollo de la teología de la niñez, sobre todo desde hace 20 a 10 años. Uno de ellos es el desarrollo de las llamadas teologías del genitivo. Saben que a mediados del siglo pasado se desarrollaron diferentes corrientes en el campo de la teología. Porque como ustedes saben, la teología antes se veía como una reflexión acerca de Dios y se obviaban de alguna manera las realidades humanas, o no se hacía teología desde la realidad del ser humano. Sin embargo, la teología dio un giro, ¿no? Y así surgieron teología de la liberación, teología feminista o de la mujer, surgió la ecoteología y por último llegó la teología de la niñez. Como señala Harold Segura, es una teología en pañales aún, ¿verdad? Y viene como a desafiar la reflexión de la teología iniciada por las teologías contextuales. El segundo elemento que no quisiera dejar escapar son el surgimiento de los derechos de los niños. No voy a mencionar toda la historia, pero desde la Primera Guerra Mundial que
que se puso en escena, ¿no?, todo el sufrimiento de los niños y las niñas, hasta llegar a la Convención de los Derechos de los Niños, y que hasta el día de hoy pues es un hito importante en la historia. Eso le planteó a esta teología en pañales, a esta teología de la niñez, una lucha, ¿no?, una lucha por poner el tema en la vida de la iglesia, de ver ya a los niños y niñas no como meros receptores, ¿no?, que están ahí en la iglesia y que incluso en algunas iglesias no llegan ni siquiera a ser miembros de la iglesia, ¿verdad? Hay iglesias que hasta los 18 años miran a los niños y niñas como miembros de la iglesia, es decir, hasta que cumplen la mayoría de edad. Entonces la teología de la niñez viene a luchar, ¿no?, por esa inclusión de los niños. El tercer factor surge en el mundo anglo-europeo, que son los Childhood Studies, ¿verdad?, que son los estudios acerca de la niñez, que vienen a cambiarnos el concepto acerca de la infancia. Antes, a nivel sociológico, desde las ciencias sociales, se veía a los niños y niñas como en una etapa presocial. Así como ha visto la psicología, ¿no?, que los niños y niñas están como en desarrollo y que no han madurado, no han cambiado. Pues en el ámbito sociológico también se veía así los niños. Pero los estudios acerca de la infancia han demostrado que los niños hacen construcción social. Sí. O sea, hacen socialización ya desde sus etapas tempranas, y que no tenemos que verlos como seres asociales o presociales, ¿verdad? Entonces, eso le planteó también a la teología la realidad de los niños como un grupo social relevante que debe ser retomado. Y por último, para no alargar esto, la realidad eclesial, ya con su adultocentrismo, ya no respondía a esa creciente conciencia sobre lo que les he mencionado de los derechos de la niñez. Ya no eran capaces de responder de manera adecuada a la realidad de los niños planteada desde los estudios de las infancias, ¿no?, y su desafío. Entonces, ¿cómo ser relevante, ¿no?, para la iglesia? Y así es como surge el tema de la teología de la niñez como una teología necesaria. Así es. Es de cierta forma la teología de la niñez una invitación, o más que todo una promoción de la teología en las primeras etapas de la vida. Sí, definitivamente. Cuando hablamos de teología de la niñez, porque este es un equívoco, a veces no abarca solamente la infancia. Creo que, bueno, no se ha desarrollado una teología de la adolescencia, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, la etapa de la niñez la vemos desde los 0 a los 18 años, porque se ha retomado la Convención de los Derechos del Niño, aunque la ley hace distinción, ¿verdad?, entre niñez y adolescencia. Pero la teología de la niñez abarcaría las dos etapas. No sabemos si más adelante pudiese separarse, ¿no? Una teología de la niñez que abarca más hasta los 12 años, 10, 12 años, y una teología que vaya orientado más a la adolescencia, que son dos mundos, ¿verdad?, diferentes, ¿no? Pero por el momento abarca los dos grupos. Háblenos más sobre estos estudios, Childhood Studies. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto con el cual estos estudios se abarcan, se empiezan? Bueno, en la década de los 80, sobre todo, cuando se da todo el albor de la discusión sobre los derechos de los niños, en que las Naciones Unidas estaba discutiendo, ¿no?, y por aprobar la Convención de los Derechos de los Niños, que llevó bastante tiempo, bastantes años. En el campo de las ciencias sociales hubo toda una discusión, ¿verdad?, en el tema de la infancia, y surgieron diversos estudios, ¿verdad?, como por ejemplo Chris Jenks y James Waltup, que publicaron trabajos sobre la sociología de la infancia. El objetivo de ellos era redefinir el concepto de infancia en el mundo contemporáneo. Recordemos que la sociología clásica de alguna manera había visto a los niños y a las niñas como un grupo social poco relevante, era más paternalista. La sociología se había enfatizado más en la familia. Y al ver el tema de la familia, los niños eran invisibilizados como un grupo social. O sea que a los niños se les veía como parte de la familia, claro, pero no se les consideraba como un grupo que había que identificarlo, ver sus propias perspectivas, ¿no?, y sus propias realidades. Entonces, en el mundo, como lo mencionaba, en el mundo anglo-europeo, aunque luego se suman algunos estudios de Latinoamérica, pero todavía, digamos, esos estudios en Latinoamérica están también en pañales, al igual que la teología de la niñez. Entonces, el tema hasta ahora, ¿de dónde sale, verdad? ¿De dónde surge esta teología?
Pero ahora surge la pregunta, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el mecanismo con el cual funciona una teología de la niñez? Desde mi perspectiva, la teología de la niñez se refiere a esa reflexión teológica que tiene como sujeto teológico a la niñez y sus realidades cotidianas. Que para mí esas dos variables son importantes. Niñez, ¿verdad? Como sujetos teológicos, o sea, que reflexionan la fe, son parte de la iglesia, y el otro elemento es la realidad cotidiana que ellos viven. Sí. En esa teología de la niñez se consideran las experiencias de los niños acerca de Dios, sus necesidades, su desarrollo integral, las formas en que expresan su fe como protagonistas del reino de Dios. Y las personas adultas lo que hacen es acompañar ese viaje de los niños. Es un enfoque, al final tiene una forma de poder entenderse, al igual que las diferentes teologías que usted nos mencionó al principio del programa, ¿verdad? Teología que tienen que ver con la protección del medio ambiente, teología ecológica, teologías feministas, teologías que están enfocadas o que tienen que van entendiendo y teniendo en cuenta el contexto de cada uno de estos grupos, de cierta manera vulnerables. En este caso, el grupo de la infancia, de los niños. Exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, en la teología campesina, los sujetos teológicos son los trabajadores del campo, los campesinos. En la teología feminista, el sujeto teológico es la mujer, ¿no? Como sujeto teológico. Ahora, hay toda una crítica también a este tema de la teología de la niñez y a cualquier otra teología, ¿no? Y es el desafío de realmente que el sujeto teológico sea parte de la reflexión teológica, o sea, que de verdad sea sujeto y no objeto, ¿no? Claro, objeto teológico. De discusión. Y eso a veces es complicado con el tema de los niños y niñas porque muchas veces se hace teología, pero para tomar en cuenta a los niños y niñas todavía seguimos con esquemas adultocéntricos. Sí. Es el teólogo profesional el que hace reflexión teológica y casi mira a los niños y niñas como objeto de estudio y no como sujetos teológicos. Y ese es el primer desafío, ¿no? Por eso, fíjate que yo planteo, bueno, estoy adelantando aquí con el tema del libro y el tema de los garabatos, porque es una forma en que los niños más pequeños se expresan sus ideas. Por ejemplo, un boceto de un dibujo a través de garabatos, igual las letras. Algo que para nosotros quizás no tenga mucho sentido, ¿no? Pero que para los niños tiene sentido. Sí. Entonces, muchas de nuestras teologías son un balbuceo de la fe, como dirían algunos teólogos, ¿no? Son garabatos, ¿no? Sin embargo, pues son nuestras teologías. Entonces, cuando pues, los niños se expresan acerca de Dios, deberíamos también tomarlos en cuenta en su manera como ellos experimentan a Dios, piensan acerca de Dios o viven más bien la realidad de Dios. Es entonces el análisis teológico no solo por parte del profesional en teología, ¿verdad? Y teniendo como a los niños como contexto de análisis, sino que también el trabajo con los niños, con la infancia, con la niñez. Este trabajo supongo que va a tener o debería tener metodologías que se ajusten al nivel, digamos, no nivel intelectual, sino que al nivel de comprensión de un niño, al nivel de comprensión de un niño sin caer en la reducción de la teología, sin caer en la infantilización de la teología, sino que teniendo en cuenta de que el niño es capaz de comprender los conceptos teológicos que manejamos como adultos. Aquí, fíjate, Rodrigo, pueden haber dos extremos, y Omar, el primer extremo es mantenernos en una visión adultocéntrica. O sea, seguimos reflexionando la fe, haciendo teología de la niñez, entre comillas, pero desde nuestra visión de adultos, ¿no? Que consideran qué debería creer el niño, qué debería practicar el niño, etc. Y el otro extremo podría ser infantilizar la fe, que sería como una forma incorrecta de ver a los niños y niñas como sujetos teológicos. Entonces aquí no hablamos de infantilizar, sino de enriquecer la fe desde la perspectiva y la creatividad de los niños y niñas, tomarlos en cuenta también a los niños en el quehacer teológico. Sí. La teología de la niñez es una compañía, ¿no? Entre
el sujeto teológico y el teólogo profesional, ¿no? Que aunque somos adultos los que hacemos teología de la niñez, pero construimos esa teología tomando en cuenta la voz de los niños y las niñas. Y fíjate que ahí es donde hay un desafío, ¿no? En la teología de la niñez, porque se está haciendo reflexión acerca de la niñez, pero poca teología que surge a partir del diálogo con los niños y las niñas, escuchar sus voces, sus necesidades y cómo ellos comprenden y experimentan a Dios. En este caso, ese reto también podría recaer en la metodología que se utiliza o que se debería de utilizar a la hora de trabajar con este sector. ¿Cuál es la importancia de esta teología de la niñez? ¿Por qué es importante? Creo que es importante porque la teología de la niñez responde a las necesidades y a las realidades cotidianas de los niños, o a menos ese es el deber ser. Lo que lo vuelve relevante en la vida de la iglesia, por este tema pastoral y misionero, o sea, no podemos hacer una pastoral contextual con los niños y las niñas sin poder hacer reflexión teológica que responda a las necesidades de los niños. Pero también contrarresta, como toda teología, hace una crítica cultural, y la crítica cultural, como señala Harold Segura de la teología de la niñez, es el adultocentrismo. O sea que en la agenda de la iglesia, en lo que la iglesia hace, ha sido privilegiada una visión adultocéntrica. Son los adultos los importantes, los que cuentan, los que participan en la iglesia, los que hacen misión. Son los adultos los que le dictan a los niños lo que los niños y niñas deben creer, ¿verdad? En ese sentido, los adultos creemos que evangelizamos a los niños y a las niñas. Cuando Jesús dice, pues que los niños también nos evangelizan a nosotros, porque sí, si no nos hacemos como un niño o una niña, no podemos entrar en el reino de Dios. Claro. O sea, hay en la niñez elementos que nos enseñan acerca del misterio de Dios. Entonces creo que es importante porque da la voz, o devuelve más bien la voz a los niños y las niñas como protagonistas del reino de Dios. No son meros sujetos pasivos, ¿no?, de una educación en la fe, porque así se ha visto la tarea de la iglesia. Hay que educar en la fe a los niños, y se ha fijado que ese es casi el enfoque, ¿no?, de todas las iglesias. La escuela bíblica, hay que darle la catequesis a los niños, ¿no? Entonces los niños son receptores pasivos. Y lo que busca la teología de la niñez también es articular la teología desde las formas de expresar y vivir la fe que los niños tienen. Pero también los niños le señalan el camino a la iglesia. Sí. O sea, y creo que eso es importante. Es, además de los puntos que acaba de mencionar, yo veo de que es importante también esta teología de la niñez, porque también significa una evolución de la teología, una evolución y un desarrollo de la teología a través de del trabajo en este tipo de enfoques. ¿Y cuál es tu opinión, Edwin? Siempre el tema de la importancia de la teología de la niñez, ¿cuál es tu opinión en torno a lo que algunos comentan, ¿no?, que esta categoría teológica es importante porque los niños son no solo el futuro, sino que son ya el presente, ¿verdad? Y lo que esta sociedad humana será de aquí a un par de años depende de la niñez que estamos formando ahorita, ¿no? Sí. Y por otro lado también algunos comentan que la teología de la niñez es importante debido a la influencia de ciertas corrientes que le están apuntando a la niñez dentro de la sociedad contemporánea, ¿verdad? Y que algunos pues no dejan de verlas como amenaza, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? Muy bien, con lo primero, ha sido toda una discusión de cómo ver el tema de la niñez, y han habido escuelas de pensamiento alrededor de cómo concebimos o vemos a los niños. Escuelas que ven como el futuro, ¿no? Que enfatizan más el desarrollo de los niños, que están en un proceso de maduración, etc. Entonces todo apunta a que se vuelvan adultos funcionales, ¿no? Y está la visión más desde el presente, que muchas veces ha ignorado también el desarrollo o la etapa en que los niños y niñas también están viviendo, y que el empoderamiento también es progresivo y de acuerdo a la edad. Creo que la mejor forma de entender a la niñez es verla desde esa doble perspectiva, ¿no? Los niños y niñas ya son parte de la iglesia,
son protagonistas del reino de Dios en el presente, ¿no? En el aquí y el ahora, como diría la teología latinoamericana. Desde el vientre. Sí, desde el vientre, son parte, ¿no? Ya de la iglesia. De hecho, hay toda una estrategia también para trabajar con los niños desde el vientre de la madre. Pero lo que quiero enfatizar es que eso no quita también ese proceso o que están en una etapa. Son personas completas, pero que lógicamente están en desarrollo, ¿no? Y que están desarrollando muchas concepciones. Entonces, son sujetos teológicos de acuerdo a la edad que ellos tienen, y eso es importante. Tú mencionabas el tema de la metodología, y por eso también es relevante, ¿no? Porque la metodología debe ser acorde al momento de desarrollo que el niño está. Lo otro que tú mencionabas con la niñez, bueno, ya Pierre Bourdieu hablaba de la reproducción social, ¿no? En la escuela, y eso lo saben muy bien los ideólogos, ¿no? La importancia que tienen algunos espacios para ir desarrollando una visión, ¿no? Una visión global o dominante. Y los niños y las niñas siempre van a ser blancos, ¿no? de la ideologización y de la reproducción social de parte de algunos grupos, ¿no? Dentro de la sociedad. Y eso también la iglesia deberíamos evitar caer en eso. Tampoco se trata de que los niños y niñas se vuelvan instrumentos, ¿no? de la agenda eclesial, ¿verdad? Porque tampoco ese sería el objetivo. O de otras agendas. Menciono la iglesia porque, por supuesto, también debemos ser muy críticos en eso. Pero igual también hay otras agendas que se desarrollan a través de la industria del cine, del entretenimiento, del espectáculo, de la ideología, ¿no? Que va buscando que los niños y niñas tengan, primero, que no piensen, ¿no? O sea, que reproduzcan de manera automática algunas visiones, ¿no? de la vida. Y en eso también hay que tener cuidado, sobre todo porque se está perdiendo el pensamiento crítico, ¿verdad? Por eso es importante tomar en cuenta la voz de los niños desde pequeños, ¿no? A tomarlos en cuenta, que reflexionen, que crezcan en la fe, para que también vayan desarrollando pensamiento crítico ante tantas situaciones, ¿no? que están ahí. ¿Cuál será la evolución de la teología, teniendo en cuenta de que una teología de la niñez es aplicada correctamente en nuestros territorios, y que en unos años esos niños van a ser quienes van a aplicar teología en sus diferentes perspectivas en nuestro territorio también, cuando las personas que actualmente pues están practicando, ¿verdad?, la teología ya no estén? Yo creo que serían al menos dos momentos importantes. El primer momento es tomar ya en cuenta la voz de los niños y las niñas. O sea, que ellos tienen una forma muy particular de expresar la fe, de vivir la fe. Y eso podría redefinir incluso algunas categorías teológicas, ¿no? O algunas maneras en cómo hemos concebido la teología desde la visión de los adultos, ¿no? Que ponemos énfasis en algunos aspectos de la doctrina, del dogma, ¿verdad? Que son elementos más racionales, más de la vida adulta. Y recuperar algunas formas de expresión de fe. Creo que ese debería ser el siguiente paso que debe dar la teología de la niñez. Pero el segundo momento es qué tipo de ciudadanía, qué tipo de creyentes, qué tipo de discípulos, de cristianos van a ser estos niños y niñas desde esta nueva perspectiva eclesial. Y yo creo que el tema del pensamiento crítico, de que los niños y niñas desarrollen también reflexión, que sean protagonistas, que sean agentes, eso va a crear también otro tipo de ciudadanía, y ahí la teología tiene algo que aportar, ¿verdad? En el tipo de ciudadanos que le va a dar a la sociedad. Sí. Bueno, pues hemos estado hablando de dónde surge la teología de la niñez, cuáles son esos primeros pincelazos que se le dan a la teología de la niñez. Estábamos hablando sobre algunos estudios pues realizados de las ciencias sociales, desde la sociología, llamados los Childhood Studies, también pues particularizando la situación de los derechos de los niños, ¿verdad?, que se han ido trabajando desde años atrás, las teologías del genitivo, de las cuales estábamos hablando, y pues esa es como el inicio, el nido de esta interpretación y de esta importancia que se le da a la teología de la niñez. Hemos hablado también de cuál es
en qué consiste, cuál es ese mecanismo con el cual se trabaja la teología de la niñez, y también sobre su importancia. Pero claro, también desde un primer momento estábamos hablando de metodologías, de formas de aplicar esta teología de la niñez. ¿Cuál es la propuesta pues que puede presentar para hacer teología en clave de niñez? Muy bien, lo primero que quisiera aclarar es ese genitivo, de. Ustedes saben que esa preposición de en español es polisémico, o sea, no tiene solamente un uso, tiene varios usos. Pero esta teología de la niñez, ¿es una teología que hacen los niños? No, ¿verdad? ¿Es una teología que hacen los adultos acerca de los niños? Tampoco, ¿no? Yo creo que es o debería ser, ¿no? Esta teología de la niñez, una teología, sí, una teología en la que participamos los adultos, ¿no? Los teólogos, pero que también participan los niños y las niñas. Y ese es el camino de entendimiento, porque es teología de la niñez, pero también con la niñez, desde la niñez, para la niñez. Entonces, en español hay 23 preposiciones, ¿no? Y esa preposición de no debería limitarnos a ver la teología de la niñez de una manera muy reduccionista, sino comprender la teología desde los niños, con los niños y para los niños. Entonces, creo que esos tres elementos. Por eso mi propuesta de Garabatos incluye una segunda analogía. La primera analogía de Garabatos tiene que ver con el lenguaje, con la manera de hacer la teología, pero la segunda analogía es la del viaje de familia. Ustedes saben que a los niños les gustan mucho los viajes, ¿no? Cuando salen en familia. Nosotros, o en mi práctica, cuando he desarrollado temas de espiritualidad con adultos, les hago una pregunta. ¿Cuál es la experiencia espiritual más memorable en la infancia? O aquello que ustedes valoran más de su infancia, aquel recuerdo bonito, ¿no? En todos los talleres que he desarrollado con personas adultas, con líderes, siempre mencionan este tema de los viajes en familia, de ir al río, de ir a la playa, de ir a comer pollo, sin mencionar una marca, ¿no? Y eso queda en la memoria de los niños y de las niñas, o sea, la importancia que le dan al viaje. La teología de la niñez, para mí, o por lo menos una analogía, es como un viaje, ¿no? Un viaje en el que participamos todos, los adultos que viajamos en conjunto con los niños, en un viaje familiar. ¿Quién debería ser el centro de ese viaje familiar? Los que somos padres entenderemos el sentido del viaje familiar. Los padres, para nosotros, la importancia del viaje familiar son los niños, que ellos la pasen bien, ¿no? La teología de la niñez tiene el mismo objetivo, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es el objetivo? La niñez. Es decir, que ellos puedan tener experiencias auténticas con Dios. Entonces, creo que la analogía del viaje familiar me parece relevante porque describe mejor el desarrollo espiritual de los niños como un proceso, como un camino de transformación. No se trata de que el teólogo, el maestro de la fe, educa a los niños, sino que asumimos una actitud humilde, como el de un compañero de viaje. No se trata de jerarquías, sino que se trata de disfrutar la compañía en conjunto. O sea, ahí yo soy el papá y ustedes son los niños. No, en un viaje familiar no hay jerarquías, ahí disfrutamos en conjunto, pero lógicamente los adultos estamos protegiendo a los niños, ¿no? Los cuidamos en el viaje, ¿no? Entonces, lo mismo en una teología de la niñez. Ellos son parte del viaje, disfrutan el viaje, es para ellos, pero también los protegemos. Entonces, es como la teología de la niñez es una combinación, ¿no? De todos esos factores. No sé si le suena a algo este tema del viaje como para entrar en diálogo, ¿no? Sí, ¿no? Creo que todos recordamos esos viajes de la infancia, ¿no? Cuando íbamos al campo, cuando íbamos a la casa de los abuelos, ¿verdad? Al río, al mar, como tú dices, ¿no? Bueno, hasta hay frases populares que dicen que la filosofía de la vida se desarrolló en esos viajes, cuando íbamos por la familia, por la calle, ¿no? Viendo el paisaje, viendo el panorama, algo que todos tenemos en el recuerdo, ¿verdad? El viaje es también bastante importante cuando uno está en esas edades,
porque claro, uno está aprendiendo, conociendo el mundo. Uno quiere conocer la playa, quiere conocer el río, quiere ver un cielo diferente, un horizonte diferente al de la casa, al de la escuela, al de la guardería para los más pequeños. Entonces uno se asombra y aprende. Y eso es bastante importante porque a través de los viajes los niños preguntan. Y preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué la típica pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el cielo es así? Entonces, claro, las respuestas en este caso van a impactar bastante en el desarrollo de este niño, de esta niña. Fíjense que nosotros cuando educamos a los niños en la fe, muchas veces es como describirles el lugar, en lugar de experimentar la ida al lugar. Es como que si pusiéramos así, en lugar de viajar con los niños al campo, al río, ¿no? Les explicáramos, mira hijo, el río es así, el río tiene estas características, el río, pues por ser agua moja. Entonces, muchas veces así son nuestras educaciones en la fe, aburrido para los niños y niñas, ¿verdad? Les explicamos acerca de Dios. Y eso es lo que muchas veces hace la iglesia, explicarle al niño los lugares, ¿verdad? El viaje, sin que hayan experiencias significativas en la vida de los niños y las niñas, sin que disfruten el viaje, ¿no? De poder tener una experiencia espiritual que sea significativa, sin que los espacios a veces no son adecuados, ¿no? Para que los niños desarrollen la fe. Por mencionar algo, como decía Rubén Alves, la mediación lúdica, el juego, por ejemplo. Pareciera que a veces en la iglesia hay un rótulo que dice prohibido jugar, ¿no? ¿Verdad? Aquí se prohíbe jugar. Y qué es lo que a los niños a veces más les gusta. Entonces son algunas preguntas que debemos hacernos cuando vemos la teología de la niñez desde esta otra perspectiva. Sí. La teología de la niñez, de hecho, pues en esta mañana que hemos estado hablando, he pensado, ¿verdad? Reflexionado y me quisiera que nos diera su opinión acerca de lo que ya se está haciendo con respecto a la niñez en los centros pastorales, en las iglesias, en donde hay una comunidad infantil, ¿verdad? Relacionada con la religión, con la teología. En estos casos se ocupan metodologías como por ejemplo las enseñanzas a través de videos o cortometrajes educativos, música con mensajes alusivos a la fe, y también algunos lugares van más allá, con representaciones teatrales, con títeres. ¿Cuál es la opinión acerca de esta forma de enseñanza y acaso esto tiene que ver con la teología de la fe, teología de la niñez? Muy bien, buena pregunta, Rodrigo. Vamos a seguir con la analogía del viaje para responder a tu pregunta. Cuando hacemos un viaje, al menos hay 5 preguntas. Pueden haber más, pero yo he rescatado 5 preguntas. ¿Quiénes van a ir al viaje? Eso es lo primero. ¿Quiénes van a ir al viaje? Lo segundo, ¿cómo se va a realizar el viaje? Y ahí entra el tema de la metodología, ¿no? Del cómo. ¿Cómo esperamos que sea un viaje? ¿Cómo se va a realizar? ¿Cuál es el propósito del viaje? Sería la tercera pregunta. ¿Qué lugares son parte del viaje? ¿Y cuáles son esos momentos más significativos del viaje? Ahora, en el cómo entra la metodología. Lo que yo planteo en el cómo se realiza el viaje es que el modo de hacer teología debe ser en clave de niñez. El modo también importa. O sea, no se trata solo de educar en la fe o de transmitir la fe, sino que el cómo, cuando trabajamos con los niños, es clave. Y por ejemplo, yo planteo 2 cosas. Uno, el cómo, por ejemplo, debe ser no lo metodológico, porque muchas veces las iglesias a veces están preocupadas por lo metodológico. ¿Qué es una metodología para trabajar con los niños? Un libro, material didáctico. Pero primero hay que trabajar el cómo, tiene que ver también con ternura, por ejemplo, ¿verdad? Con respeto, con compromiso, con inclusión, con esperanza. Entonces, ese con marca primero cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a la niñez. Eso es lo primero, ¿no? Sí. Con ternura, porque podemos tener 1000 metodologías, pero la ternura es transformadora. Y el otro elemento tiene que ver con los medios del viaje. Ahí sí entran ya los instrumentos, ¿no? De la teología, ahí entran las metodologías adecuadas.
Lo que tú mencionas de los payasos, ¿no? Que hay fiestas para los niños, escuelas de verano, creo que esos son como modelos operativos ya más concretos dentro de todo ese abanico de metodologías para trabajar con la niñez. Pero digamos que eso es lo operativo, que en principio debería ser como lo mínimo, ¿no? Eso es lo mínimo, lo básico, lo metodológico. Pero de lo metodológico hay que ir más allá. O sea, no se trata solamente, voy a hacer una escuela de verano, voy a llevar un payaso a los niños. ¿Cómo incluye a los niños, por ejemplo, en la iglesia? En la toma de decisiones. ¿Cómo se estructura una iglesia acorde a los niños? O sea, que no sea una iglesia de adultos, sino una iglesia de niños también. Esas son cosas más profundas. Ya no toca solo lo operativo, lo metodológico, sino aborda el ser mismo de la iglesia. Y creo que ese es el desafío más grande. Y en ese caso, tanto la pastoral como la teología tienen mucho que aprender, ¿no? de la psicología, de la educación, de las neurociencias y todos los aportes que están habiendo, ¿no? en el tema de cómo educar, digamos, en cada etapa al ser humano, ¿no? Sí, no, definitivamente, y ahí es donde tenemos que abrir nuestras perspectivas, porque la teología también debe ser interdisciplinaria, debe tomar en cuenta todos los aportes o el avance, sobre todo las ciencias sociales, ¿verdad? Tienen mucho que aportar, y bueno, también la neurociencia, ¿no? que aporta a cómo pues los niños, por ejemplo la neurociencia, cómo es que los niños aprenden, pero también cómo es que se van desarrollando, y el lugar que tiene, por ejemplo, la ternura en el desarrollo del niño y de la niña. ¿Y por qué menciono esto? Porque a los niños, más que hablarles del amor de Dios, es vivir la experiencia del amor de Dios. ¿Y dónde viven la experiencia del amor de Dios? Con los adultos significativos en su vida. Ellos, en la medida en que viven en un contexto donde el amor es la parte más importante, van a llegar a la comprensión de un Dios que los ama, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ellos no es un concepto, es una vivencia. Y muchas veces el obstáculo más grande que los niños tienen para experimentar a Dios es la misma violencia que viven en sus casas, en la escuela, en la iglesia, en la comunidad. Entonces, son aspectos que se deben de abordar. ¿Verdad? Que es lo que decía la realidad cotidiana de los niños. Y es cuando pueden haber esas interpretaciones, pues, no correctas sobre el amor, teniendo en cuenta de que la familia, esos adultos significativos que tienen los niños, no representan para ellos el amor que se debería de representar. Luego de eso viene la interpretación de los niños, que el amor es eso, ¿verdad? Es algo violento de cierta manera, y ese es el amor de Dios, claro. La vivencia del amor entonces adentro de la familia es parte de eso. Adentro de este viaje debe de haber un momento que es el que le dé sentido a todo lo que hemos estado hablando. Adentro del viaje que usted nos ha hablado, debe de haber un momento el que le dé sentido y el que le dé forma a todo lo que significa la teología de la niñez. ¿Cuál es ese momento? El objetivo siempre de los viajes familiares son que los niños y niñas la pasen bien, que sean momentos inolvidables, ¿no? O sea que, bueno, eso pienso, ¿no? Desde mi visión adulta, pero creo que es lo que se busca, ¿no? Con esos viajes. La teología en clave de niñez, el quehacer, la pastoral de la niñez debería perseguir ese mismo objetivo. ¿Cuáles son esos momentos más significativos? La niñez es una etapa significativa. Y hay momentos que son significativos en la vida de los niños y las niñas. Hay que, por ejemplo, hablar de las heridas, ¿no? De la niñez, de las experiencias adversas que los niños y niñas enfrentan y cómo marca también la vida a nivel integral, ¿no? Mental, psicológica, social y también espiritual. Ver a la niñez como ese presente, ya lo mencionamos, y como ese futuro, tiene ambas dimensiones. Y que al final la tarea, ¿no? de la pastoral de la niñez en este caso, son esos momentos significativos, esas vivencias, que sea una vivencia que los niños disfruten, que puedan disfrutar, por ejemplo, ser parte de la iglesia, de una comunidad de fe,
que puedan disfrutar la espiritualidad en familia, pero que no como una imposición, ¿no? Desde los adultos, desde el adulto que sabe, la iglesia que es la que adoctrina, ¿no? La que enseña la doctrina, los dogmas, sino más bien que acompaña el viaje espiritual de los niños y las niñas. O sea, los adultos acompañamos ese viaje. Se supone que ya caminamos, ya recorrimos parte de ese camino, ya conocemos los lugares, entonces deberíamos también acompañar, ¿verdad? Orientar, ir en ese viaje espiritual de los niños. Entonces eso cambia un poco no un poco, más bien cambia radicalmente la perspectiva que muchas veces tenemos de estos procesos teológicos, educativos. Y no solo cambia la perspectiva de nosotros, sino que cambia la perspectiva de los niños de ese lugar en donde se hace el viaje, y en específico del viaje de la fe, a las iglesias, ¿verdad? Que no parezcan para los niños lugares en donde hay que ir porque sí, sino que parezcan en lugares en donde ellos también quieren ir. Exactamente. Tenemos por un lado esos momentos significativos, pero eso del lugar también es clave, porque con este tema del lugar, primero comprender que los niños y las niñas son ese lugar teológico en el que se hace teología, pero también tiene que ver con los espacios de desarrollo de la fe, de nutrición. O sea, con qué espacios cuentan los niños para desarrollarse también de manera integral, pero en este caso de desarrollarse espiritualmente. Cómo esos espacios de desarrollo sean esos lugares a los que los niños aman llegar, les gusta ir. Y ese como... ¿Ir para qué, no? ¿Verdad? Ese es el desafío, porque, bueno, yo no sé si a ustedes les tocó en algún momento. Yo me acuerdo que en algún momento nosotros mojábamos los zapatos, ¿no? Para no ir a la iglesia, ¿verdad? Porque de esa manera evitábamos ir a la iglesia, o nos escapábamos de la iglesia. Yo en mi infancia, con mis hermanos nos escapábamos, ¿no? A veces de la iglesia, nos saltábamos el muro de la escuela bíblica. Pero porque muchas veces esos espacios no son adecuados para los niños, para las niñas. Queremos tenerlos 2 horas o las 3 horas que dura el culto, tenerlos ahí de verdad sentados aprendiendo, predicaciones que duran 1 hora, no enseñanzas que duran 1 hora, cuando el niño pone atención 1 minuto por año de vida. O sea, un niño de 10 años le va a poner atención lo más 10 minutos. Y no tomamos en cuenta esos aspectos, ¿no? Del juego, de que la educación en la fe debería ser más divertido, ¿no? O sea, menos desde nuestra visión de lo que nosotros queremos, y encarnar, vivir las necesidades de los niños, las niñas. Ahora, esto del para qué, Edwin, tú como experto en teología y pastoral de la niñez, bueno, vos sabés de que en América Latina tenemos diferentes referentes en el tema, ¿no? Harold por el lado más teológico, por ahí Edesio más desde lo bíblico, que ha escrito bastante sobre el tema, ¿no? También, aunque menos conocida, la biblista tica Alejandra Fallas, que digamos ha sido un poco crítica de la así llamada teología de la niñez. Y dentro de las críticas que se han hecho, el hecho de que, por un lado, a veces algunas instituciones eclesiales han ocupado el tema, digamos, para ver qué generan a nivel económico. 2, otra crítica que se le ha hecho a esta corriente es que a veces como que no tiene claro el para qué de todo esto, el objetivo principal de la teología de la niñez, y se ha caído a veces en el extremo de pretender infantilizar la iglesia. Entonces, y desde esa perspectiva, pues, si vemos por ejemplo, el caso del judaísmo, el judaísmo históricamente ha tenido claro de que la importancia de la educación del ser humano desde la infancia. Entonces, sin perder de vista el para qué, en tu opinión, como referente en el tema, ¿cuál debiera ser el objetivo principal de esa teología? Tomando en cuenta todo lo que hemos mencionado. Bueno, el propósito de la teología parte de la realidad de la niñez. O sea, la realidad de la niñez demanda una respuesta de la pastoral, de la iglesia. Y la motivación debería ser justamente el servicio a la niñez. Pero no solo una visión paternalista de servimos a los niños, a las niñas, porque pues dependen de nosotros, y bueno, tener una visión paternalista del trabajo con los niños y las niñas, y tampoco asistencialista. O simplemente entretenimiento, ¿no? Ni servirnos tampoco de la niñez, porque
los veríamos como instrumentos y continuaríamos en una visión adultocéntrica. La iglesia o cualquier organismo buscando financiarse, instrumentalizando a los niños. ¿Cómo evitar eso? Poniendo a la niñez en el centro, ¿no? Que ellos sean también parte activa, que sean protagonistas, que escuchemos la voz de los niños y las niñas, que los niños sean parte de la iglesia, que incluso pueden llegar a participar en la toma de decisiones, que es algo en lo que muchas veces no estamos dispuestos, ¿verdad? Porque también ellos deberían decirnos cómo ser iglesia, deberíamos tomarlos en cuenta, ¿no? y muchas veces perdemos de vista esa parte. Desconozco la propuesta que hace Falla, ¿no? Las críticas que hace, lo que tú mencionabas, la teóloga Tica, pero la crítica que tú mencionas yo la creo válida, ¿no? Porque hay que evitar caer en la instrumentalización de los niños y las niñas. Hemos estado hablando en este podcast acerca de la teología de la niñez, en específico el tema Garabatos, teología en clave de niñez, con el maestro Edwin Mira. Hemos estado desde un primer momento pues hablando acerca del surgimiento de este concepto de la teología de la niñez, cómo surgieron esos primeros pensamientos y esas primeras ideas acerca de la importancia de esta teología, en qué consiste la teología y su importancia, y además cómo se hace esta teología de la niñez. Nos hablaba aquí el maestro sobre ese viaje, ¿verdad? Esta metáfora del viaje y esta forma de tratar esta teología como un viaje para los niños y las niñas, un viaje en donde van a tener esas experiencias significativas con los adultos significativos de cada niño, de cada niña, ¿verdad? Que es bastante importante para la vida. Y también recalcando, se recalcó también en el programa que es bastante importante pues practicar esta teología de la niñez, porque son estos niños, estas niñas que van a crecer con este tipo de formación, con este tipo de experiencias, quienes luego van a ser los desarrolladores, quienes van a evolucionar la teología en sus diferentes ámbitos. A raíz de todo esto que hemos hablado, maestro, puntos concluyentes. Para concluir, y voy a retomar lo que mencionaba el licenciado Omar sobre la infantilización también de la fe, de la teología o de la iglesia. De lo que se trata es de transformar, ¿no? La pastoral, el ser iglesia, el discipulado de la niñez, verlo desde otra perspectiva. No se trata de infantilizar la iglesia, sino que la iglesia sea iglesia de los niños también. Es decir, el reino de Dios les pertenece a los niños, a las niñas, a los que son como ellos, dice el Evangelio. Entonces aquí no se trata de una concesión de los adultos a los niños, a las niñas. Es que la iglesia, el reino de Dios les pertenece a ellos. Y si les pertenece a ellos, eso significa que sean parte de la iglesia en pleno derecho, ¿verdad? Eso habla de la participación de la niñez, ¿no? Del trabajo, del servicio de la niñez, de lo que los niños y las niñas aportan al entendimiento de la fe, ¿verdad? Porque si Jesús pone a la niñez en el centro es porque los niños y niñas nos enseñan acerca del reino de Dios. En ellos reconocemos el misterio de Dios. Y en eso tenemos que aprender los teólogos también, o sea, en el sentido de que los niños y niñas también nos enseñan, también nos evangelizan ellos, porque tenemos visiones erradas acerca de Dios y los niños y las niñas nos recuerdan ese misterio de Dios en clave de niñez que desafía nuestra mente adulta. Ignacio de Curía hablaba en uno de sus libros, ¿no? La conversión de la iglesia al reino de Dios. Yo creo que los niños y las niñas marcan también ese camino de conversión de la iglesia al reino de Dios, porque nos modelan el reino de Dios también. Y al modelarnos el reino de Dios, la teología de la niñez creo que va a aportar eso también a la teología. Creo que estamos en una etapa muy temprana, pero sí creo que la teología en clave de niñez va a desafiar
a la teología que se ha construido también a través de los siglos, desde los adultos, desde la racionalidad, ¿no? Desde las construcciones de edificios teológicos, racionales, dogmáticos, ¿no? Que es una visión muy adultocéntrica de hacer la teología. Y nos va a hacer replantear muchas de las cosas, ¿no? En el ámbito teológico, en el ámbito eclesial, en cómo se trabaja con los niños y las niñas. Entonces creo que hacia eso vamos, ¿no? Y es parte, ¿no? de la conclusión. Se trata de un camino de transformación que nos desafía. Muchas gracias, maestro. Capítulo ya número 13 del podcast Faro Teológico. En esta ocasión hablamos sobre el tema de la teología en clave de niñez, ¿verdad? Parte de las temáticas incluidas en el proyecto del maestro Edwin Mira, maestro en teología latinoamericana y especialista en teología de la niñez de la región. Ese proyecto llamado Garabatos, un próximo libro de que, bueno, pues esperamos próximamente tener un podcast hablando sobre ese libro. Hemos estado entonces hablando sobre esta temática aquí con el maestro Edwin Mira y también con el licenciado Omar Flores, quien es coordinador de la licenciatura en teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. Esa licenciatura por la cual pues este podcast toma bastante relevancia. Cuéntenos acerca de la licenciatura, licenciado. Sí, bueno, agradecerle, ¿no? a Edwin por habernos acompañado en esta mañana y haber hecho pues tan excelentes aportes en este tema que es de mucha importancia, no solo a nivel de las escuelas de teología, sino a nivel de sociedad, ¿no? Porque la niñez es el presente y es el futuro de la humanidad. Y uno de los objetivos de la teología es esa, educar ciudadanos, ¿no? Claro. Y qué mejor propósito de esta teología de la niñez que educar a esos ciudadanos que harán, digamos, sociedad en el futuro inmediato. Y además comentarles de que en los próximos meses vamos a desarrollar un diplomado, sí, en alianza con los compañeros de World Vision, con la compañera Edwin Mira, un diplomado que va a girar en torno al tema de juventudes y adolescencia, desde una perspectiva, digamos, teológica y pastoral. Así es de que desde ya pues les comentamos para que nos vayamos preparando para ese diplomado. Perfecto, es de estar atentos a las redes de la Universidad Luterana Salvadoreña, pues para tener en cuenta ese diplomado que va a estar bastante interesante. Episodio número 13 de su podcast Faro Teológico, un podcast de la Universidad Luterana Salvadoreña. En la temática de hoy, Garabatos, teología en clave de niñez. Les ha estado conversando el maestro Edwin Mira, el licenciado Omar Flores y su servidor Rodrigo Valdés. Esperamos estar próximamente en el episodio número 14 de este podcast Faro Teológico. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y esperamos estar aquí de nuevo. Hasta la próxima.